¿verdad? ¿También? Sí, ya ahora sí, sí. Ya, listo. Entonces vamos a comentar las preguntas. Le doy una ojeada rápido a los dos exámenes y el otro es similar. O sea, lo digo por el tiempo, sí le había comentado a Miguel que mañana tengo guardia, entonces tengo que levantarme a las 5:30. Así que voy a tratar de ser lo más puntual posible. Las cosas más importantes, o sea, de modo que si la pregunta se formula de distinta manera, porque imagino que van a ser preguntas distintas, sepan, ¿no? El concepto. Ahora me mandaron sus clases y, y de verdad es un montón. O sea, es más, o sea, ahorita que... Mañana quiero hacer su examen, ¿en la mañana o en la noche? 8 de la noche. Bueno, tienen todo el día para hacer un repaso. Pero yo me imagino que ustedes ya están también ya a un día de su examen, ya tienen un montón de conceptos claros, ¿no? Entonces, a eso voy, o sea, hasta ustedes deberían saber más que yo de renal ahorita. Entonces, vamos a puntualizar cosas, ¿ya? Ahí por ahí veía algunas cosas que la verdad es que no sé por qué, o sea, está bien que les enseñen, pero no entiendo por qué les preguntarían, ¿no? Algunos procedimientos que quizás nunca lo vayan a ver, a menos que sean nefrólogos, ¿ya? Y, o sea, y me doy cuenta por el tipo de preguntas, ¿no? Por ejemplo, de biopsia, con las alternativas pilografía, o sea, esto es de Tasaico, ¿no? En cambio, las demás preguntas, o sea, sí es como que hay conceptos que sí son puntuales que deben saber, ¿ya? Bueno, sin más, comencemos. Entonces dice, ¿cuáles son indicaciones de biopsia renal? Ya, en biopsia renal prácticamente lo más importante es lo que son rechazos, es rechazo, ¿no? Porque he leído que dice trasplante renal, pero es cuando hay rechazos a trasplantes renales, en lo que es un síndrome nefrótico, porque obviamente ustedes ya saben que el síndrome nefrótico hay distintas causas, ¿no? Puede ser membranoso, puede ser cambios mínimos, puede ser rápidamente progresiva. Entonces, obviamente tiene que ser este, biopsiado para ver qué tipo es, ¿no? Y acá aprovechando de preguntar cuál es la causa más frecuente en adultos y cuál es la causa más frecuente en niños. ¿Síndrome nefrótico entra ahora en su examen? ¿O no entra? Creo que no. O sea, he visto preguntas, pero no sé si entra o no. ¿Está como Se- tema? Según ¿cómo se llama? La currícula, los temas que nos han tocado es bueno, la historia clínica, desequilibrio hidromineral, trastorno ácido base, infecciones de riñón y las vías excretoras, TBC renal e insuficiencia renal aguda. Hasta ahí, a menos que me equivoque. Ah, Según lo que nos han mandado es hasta ahí. ok, ok. Ya bueno, pero yo imagino que en alguno de su historia, por algo estará la pregunta, ¿no? En ese examen, de lo que es visto de causa de síndrome nefrótico, ¿no? Bueno, pero ya lo que ustedes deben saber siempre es que el síndrome nefrótico, la cosa más frecuente en el adulto es la tipo membranosa, y en el niño, como que es niño, cambios mínimos, el mínimo de niño. ¿Listo? Ya, entonces eso es otra causa, o sea, como para que le vean un porqué, ¿no? O sea, que no se lo sepan de memoria, ¿no? Entonces, un rechazo de trasplante renal, obviamente. Si has hecho un trasplante renal y está viendo, pues, hemólisis o qué sé yo, hay que hacer una biopsia. Si es síndrome nefrótico, saben que se tiene que hacer biopsia por las distintas causas que hay, ¿no? Si es que existe proteinuria, pero no nefrótica, ¿no? Ustedes ya deben saber que ¿cuándo hablamos nosotros de proteinuria? ¿Más de cuánto? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuándo hablamos nosotros que hay un paciente con proteinuria? No clínicamente, ¿ah? Sino laboratorialmente. Porque proteínas en orina es espuma. Pero cuando yo hablo de proteinuria, a ver quién me dice. ¿Cuánto es lo normal que puede eliminar una persona en un día de proteínas? Y es importante, ¿no? Porque en fisiología vemos que en el glomérulo no pasan ni proteínas ni sangre. Se supone que todo se tiene que reabsorber en el túbulo proximal. Y ni glucosa tampoco, ¿no? Ni aminoácidos. Pero la pregunta es ¿cuánto después? Eso deben saber. De A ver, 30. alguien que se anime. Hacer un día de su examen, chicos. ¿Cuánto es proteinuria? ¿O no quiere que pregunte? Ya, proteinuria es más de 150 miligramos en 24 horas. ¿Ya? O sea, lo normal es hasta 150 miligramos. Y saber eso es importante porque
si tú sabes que el tope es 150 miligramos en un día, esas proteínas, ¿no? Se dividen, o sea, 120 o vamos a ponerle 100, ¿ya? Que es la mayoría, si estamos el tope 150, son unas proteínas que se llaman proteínas de Tom, Tom Horsfall, no recuerdo muy bien su nombre, pero creo que es así, Tom Horsfall, es la mayoría. De ahí, 20 van a ser lo que es IgA, ¿no? Inmunoglobulinas, IgA, IgG, ¿no? Entonces solo quedaría 30, entonces prácticamente menos de 30 miligramos, para que se acuerden, es la albúmina. ¿Ya? Entonces, cuando te dicen proteinuria, es el total de proteínas, lo máximo que se puede eliminar es hasta 150 miligramos en 24 horas. En cambio, la albúmina, que es un porcentaje de las proteínas, es hasta 30. Por eso se dice microalbuminuria cuando se elimina más de 30 miligramos en orina. O se puede decir macroalbuminuria cuando se elimina más de 300 miligramos en orina, ¿no? Siempre que haya proteinuria o te pongan microalbuminuria, ¿no? Piensen en una enfermedad glomerular y sobre todo, ¿no? Lo más frecuente, bueno, también depende del caso, ¿no? Pero en una posible enfermedad renal crónica, ¿no? O sea, poniendo que el paciente es mayor, tiene factores de riesgo y todo eso, ¿no? Son de las cosas más importantes a resaltar en proteinuria, ¿no? En cambio, en hematuria, aprovechando que estamos hablando de eso, en hematuria, la hematuria puede ser microscópica o macroscópica, ¿no? Prácticamente la definición es, su nombre lo dice porque la hematuria macroscópica se ve, ¿no? Se ve cuando la persona orina, y la microscópica solo se ve por laboratorio. Pero si quieren ponerlo como valores, ¿no? La microscópica generalmente son más de 3 a 5 hematíes por campo. En cambio, la macroscópica ya son más de 100 por campo, ¿no? Por eso es que se llega a ver. Recuerden que la causa más frecuente de una hematuria microscópica, ¿no? Es la infección del tracto urinario, ¿no? ¿Ustedes recuerdan por qué? Porque cuando una persona tiene ITU, ¿no? ¿Cuál es la clínica de ITU, ¿no? Que les hablan las historias clínicas que deben saber, ¿no? O sea, esos términos, o sea, he hecho, como les digo, una pasada rápida de ver qué les han enseñado antes de dictar las clases de semio. Y, o sea, aparecen los términos, pues, ¿no? Que yo siempre digo, el que ha llevado medicina, ¿no? Ha tenido que repasar fisio, o ha pasado fisio, ha pasado semio, ¿no? Cosas que, obviamente, todas esas diapositivas, se supone que, entre comillas, solo sería un repaso de como que leer y decir, ah, ya. Y se concentran en lo que es, pues, diagnóstico, manejo, esas cosas, ¿no? Entonces, la ITU, ¿no? ¿Cómo viene una persona con ITU? A ver, dígame alguien, signos, síntomas de ITU, de infección de tracto urinario. ¿Alguien? Ardor. ¿Cómo viene una persona con infección de tracto urinario? Tisuria, Ujú. nicturia, ¿no? Poliaquiuria, ¿no? Esos términos no van a confundir, ¿no? A veces cuando enseñan semio se confunden. Poliuria es más de 3 litros, ¿no? En cambio, poliaquiuria es que orina varias veces al día. Entonces, un paciente con ITU no tiene poliuria, no tiene por qué orinar más. O sea, no tiene por qué tener más cantidad de líquido, ¿no? Lo que tiene es poliaquiuria porque como obviamente la vía urinaria está inflamada, infectada, cuando orina arde. Por eso eso genera disuria, ¿no? Y ese estímulo doloroso, aunque no lo capte el paciente, hace que no orine, o sea, no termine de orinar todo. Por eso también genera el tenesmo, ¿no? Que el tenesmo ya sea urinario o rectal, la palabra tenesmo significa que tiene la sensación todavía de que tiene ahí orina, o caca si hablamos de tenesmo rectal, ¿no? Entonces, o sea, el porqué siempre de todo, el porqué la clínica, ¿no? Entonces, por eso es que eso genera nicturia, ¿no? Que el paciente va a orinar en la noche, y la poliaquiuria, o sea, que orine varias veces al día porque todavía tiene la orina ahí, solo que no le eliminó toda por el hecho de que le arde, pues, ¿no? Entonces, tisuria, tenesmo, nicturia, poliaquiuria. Entonces, eso no es frecuente y puede que por ahí dolor pélvico, ¿no? Pero ese es uno de los menos frecuentes. Ya bueno, pero el paciente, pocas veces es un paciente con hito, o sea, para que recuerden, yo lo digo, ¿ah? Porque siempre a veces confunden cuál es la causa más frecuente de hematuria microscópica con cuál es la causa más frecuente de macroscópica, entonces ahí es el mareo, ¿no? Entonces, para que siempre recuerden la paciente con hito, ¿no? Porque es más frecuente en mujeres, por el tamaño de la uretra y todo esto, y por la cercanía al canal anal, generalmente viene con la clínica, o sea, casi las pacientes no vienen diciendo he visto un sangrado, ¿no? O sea,
Puede ¿Qué haber, está haciendo la negrita? pero eso casi no se ve. Déjala Entonces, tranquila. generalmente cuando nosotros Ajá, vemos un ya rojito la más ITU claro. es porque obviamente cualquier paciente con ITU Duerme le tranquilo. vamos a pedir examen de orina, ¿no? Para ver que hay bacterias, para ver que hay leucocitos, ¿no? ¿Cuál es el leucocitos? Cuando dice leucocituria, ¿no? Más de 10 leucocitos por campo. Entonces ahí se va a ver, por eso es microscópica. En cambio, la macroscópica, o sea, la que se ve, o sea, ¿cuál es la causa más frecuente de que un paciente orine y le salga sangre? ¿Quién dice? La causa más frecuente son los cálculos, ¿ya? Pero obviamente un cálculo, generalmente un cálculo ureteral, por eso lesiona la vía, viene con la clínica. Pues entonces las preguntas obviamente deberían ser con un contexto clínico, ¿no? Porque un cálculo ureteral, ¿cómo es? Un dolor lumbar, no sé, lo deben saber de memoria, un dolor lumbar que se irradia zona genital y que no cede con ningún tipo de posición antálgica, pues, ¿no? O sea, el paciente está retorcido de dolor porque es un dolor muy intenso, ¿no? Entonces son causas de hematuria. Puede haber otras causas obvio, o sea, dependiendo del contexto. Paciente mayor, por ejemplo, paciente mayor con retención de orina, ¿no? Que tiene orina a chorros y que tiene hematuria, ¿qué pensarían? ¿Alguien? Un paciente mayor de edad que orina a chorros y tiene hematuria, ahí vamos a pensar en un problema prostático, ¿no? Ajá. Puede ser una hiperplasia benigna de próstata, o lo más frecuente es que sea un cáncer de próstata. ¿Listo? Entonces, todo depende de eso. Bueno, sigamos. Entonces, una indicación es proteinuria que no sea en rango nefrótico, ¿no? ¿Qué es un rango nefrótico? Más de 3.5 gramos en 24 horas. O sea, eso es demasiado. Pues. Si lo normal es hasta 150, 3.5 gramos es un montón. ¿No? Entonces, proteinurias que no ceden, porque generalmente es por una enfermedad renal crónica, ¿no? ¿Cuál es el medicamento que se da para cuando hay proteinuria? Nunca olviden yecas, aras, ¿no? Disminuyen la proteinuria. Entonces, que no ceda con eso, sobre todo en un paciente en contexto de enfermedad renal crónica, ahí hay que hacer una biopsia, ¿no? Para ver si hay algo mal. Y en los casos de, por ejemplo, si hay una insuficiencia renal aguda, pero rápidamente progresiva, ¿ya? Que te pueda llevar a shock o qué sé yo, hay que hacer una biopsia. Y que obviamente no sepas la causa, pues, ¿no? Eso es básico, porque ¿cuál es la causa más frecuente de insuficiencia renal aguda? La prerrenal, ¿verdad? ¿Y qué es prerrenal? O sea, por una hipovolemia, o sea, porque no está llegando flujo al riñón. Un shock, una hemorragia, diarrea, qué sé yo, cualquier cosa que genera hipovolemia en el cuerpo. Entonces, sabiendo la causa más conocida, no sería necesario hacer una biopsia, ¿me entienden? No es como algo inicial, pero es un criterio, ¿no? Entonces, ¿cuál sería una indicación? Entonces, una pielonefritis no controlada, nada que ver, pues una pielonefritis es una infección del riñón, que prácticamente tú cómo lo diagnosticas con, bueno, Exámenes clínicamente y laboratorios. con examen de orina, nada más. O sea, ¿cómo yo diferencio una cistitis, ¿no? Que es una infección urinaria baja, de una pielonefritis? Porque la pielonefritis ya va a tener puño percusión lumbar positiva y va a tener fiebre pues muy elevada. En cambio la cistitis, que es la ITU baja, la cistitis solo tiene pues lo que hablamos, ¿no? Disuria, nicturia, poliaquiuria, ¿no? Y eso, nada más, ¿entienden? Entonces no hay indicación de biopsia, ¿no? Riñón único tampoco, porque el riñón único es una malformación, no es que tienes que hacer una biopsia para ver si hay algo o no. Tumor renal, mira, eso podría ser como que algo, porque dentro del algoritmo para tumores renales sí se pide biopsia, pero es cuando son tumores sólidos, ya por si acaso lo voy a poner. No cuando son tumores quísticos, que es lo más frecuente, ¿no? Porque ustedes conocen la poliquistosis renal, ¿no? Entonces, cuando son sólidos, ahí sí se pide. Pero, o sea, cuando a ti te hablen de tumor renal o paciente con sospecha de tumor renal, lo que le tienen que pedir es una tomografía. Lo primero, una tomografía con contraste, ¿ya? Porque si le preguntaran en quién pido, o sea, en pacientes renales, estamos hablando, casos de nefro, tomografía sin contraste cuando hay trauma, ¿ya? Cuando hay un trauma renal, o sea, o hay un episodio de trauma, ¿no? O sea, trauma renal o vamos a poner ureteral, ¿no? O sea, pacientes que han tenido un golpe y comienzan a tener hematuria, hay que pensar en un trauma, ¿no? Entonces ahí se pide tomografía sin contraste. Cuando es por tumor, ahí es tomografía con contraste. ¿Listo? Entonces, proteína persistente sí, pues, ¿no? Hipertensión arterial maligna, no tiene nada que ver. Ya ni siquiera se usa ese término, pero bueno. Procedimiento diagnóstico que estudia la función renal. Ya, bueno. Acá, con las palabras, también ustedes pueden ver, ¿no? Por ejemplo, pielografía, pielo es de riñón. Por eso pielonefritis es infección del riñón. Entonces, pielografía de eliminación es simplemente que te pongan contraste, ¿no?
y tú veas como con todo el recorrido de la vía urinaria, bueno, desde el riñón. Entonces eso no te va a ver función renal, o sea, lo único que va a ver, o sea, lo único que te importaría es que veas el contraste y que se pinte cuando, por ejemplo, hay una tumoración, ¿no? O sea, que no se va a pintar la tumoración, obviamente, sino que vas a ver que hay algo ahí que está obstruyendo. Entonces, la pilografía de eliminación es sobre todo para tumores, estenosis, dilataciones, ¿no? O sea, en el caso de, por ejemplo, hidronefrosis, ¿no? Es muy importante ver hidronefrosis en pacientes porque, por ejemplo, contraindicaciones para la biopsia renal es que un paciente tenga hidronefrosis, ¿no? O poliquistosis renal, por eso les digo que en tumoraciones no es frecuente hacer biopsia renal, ¿no? Hidronefrosis, poliquistosis, o que tenga algún trastorno de coagulación, ¿ya? Es lo más importante. Y en esto también, ¿ah? Ojo, la infección también es contraindicación, entonces, estos son contraindicaciones. Entonces son cosas que deben tener bien en cuenta. Ya, bueno, entonces acá les decía tumores, ¿no? O sea, ¿me entienden? Porque como voy a haber pintado toda la vía urinaria, simplemente me va a haber obstrucciones, estenosis tal vez, ¿no? Una tumoración, o dilataciones, ¿no? Como les digo, una hidronefrosis, ¿ya? La ecografía renal, más que todo, la ecografía renal lo puedo usar en un caso de poliquistosis renal, porque vas a ver los quistes, o para ver el tamaño del riñón, ¿no? Entonces, un dato clave que tienen que saber que en la enfermedad renal crónica el riñón es pequeño, ¿no? Tiene menos de 11 milímetros. Pero eso depende también, ¿ah? Porque eso es algo que digo paradójico, ¿no? La causa más frecuente de enfermedad renal crónica es la diabetes. Ya eso se deben saber siempre. En orden, es la diabetes, luego sigue la hipertensión y luego la poliquistosis. ¿Ya? Pero, o sea, la diabetes, 40%, pues casi la mitad. Entonces, cuando hay una enfermedad renal crónica por diabetes, generalmente como genera nefropatía diabética, y ustedes ya más o menos relacionan la diabetes a todo grande, es un riñón normal, ojo, ¿ah? Pero si te dicen siempre en general solo enfermedad renal crónica, y obviamente es que también depende del estadio, ¿ya? Porque la enfermedad renal crónica tiene estadios, los han visto, los han debido leer, en donde el primero es la hiperfiltración, ¿no? Que es como un tipo de compensación que quiere hacer el riñón. Entonces, en la fase de hiperfiltración se llega a filtrar hasta más de 120 mililitros, ¿ya? Porque eso también lo tienen que saber, ¿no? ¿Qué es el flujo plasmático renal? El flujo plasmático renal es el flujo que llega al riñón. Entonces, eso por fisiología deberían saber que es el 20%, ¿no? Entonces, el 20% de 5.000, o sea, que es 5 litros, el gasto cardíaco es 1.200, pero es 1.200 a ambos riñones. Por lo tanto, a un riñón, ¿cuánto va? 600 mililitros. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿No? Porque es el 20% del gasto cardíaco, entonces 10 a cada riñón. Entonces, de esos 600 mililitros, que es el flujo plasmático renal, o sea, lo que está llegando al riñón, solo se filtra el 20%. Por lo tanto, ¿cuánto sería el 20%? 120 mililitros. Y ese es el filtrado, ¿no? Y cuando te lo dicen como, y la depuración de creatinina, Mm. ¿qué es lo que mide la depuración de creatinina? El filtrado. Por lo tanto, siempre lo normal es que sea de 80 a 120, ¿no? Por minuto, ¿no? Porque he visto que la pregunta también dice por 24 horas, no. El filtrado es 80 a 120 por minuto, ¿ya? Entonces, por eso les digo que en la enfermedad renal crónica tiene un estadio inicial, que es la hiperfiltración, eso siempre preguntan. Y ahí obviamente el riñón aumenta su tamaño porque está funcionando más. Entonces, ¿cuál es el dato para que veas hiperfiltración? Que el filtrado sea mayor a 120 mililitros, ¿no? Porque tú ya sabes que lo normal es 120. ¿Listo? Bueno, espero que haya quedado claro eso. Pero si les preguntan, por eso les digo en la enfermedad renal crónica, el riñón es pequeño. ¿Ya? El riñón es pequeño. Y la ecografía, o sea, como les digo, es para ver tamaño, ¿no? La poliquistosis renal, para ver, por ejemplo, cuando hay por amiloidosis, ¿no? O sea, distintas causas que pueden generar enfermedad renal, y ver el tamaño del riñón, ¿ya? Radiografía simple de abdomen obviamente no te va a servir para nada, es súper súper alejado para ver función renal. La radiografía del abdomen, a lo mucho en lo que es nefro, es para ver cálculos, pues, ¿no? Y eso, ¿no? Porque acuérdense que solo va a haber cálculos radiopacos. Y bueno, felizmente el cálculo más frecuente es el de calcio, ¿no? Que es radiopaco. Pero, bueno, no voy a indagar a eso porque no sé si es tema, ahora no es tema, obviamente.
y la próxima no sé, pero estamos hablando solo de estos. Ahora, hay otro que es pielografía nuevamente, ¿no? Saber esto, ¿no? Pero uno dice pielografía ascendente. Entonces, la pielografía ascendente es casi similar a lo que es pielografía de eliminación. La diferencia es que en la pielografía de eliminación tú estás poniendo contraste por vía endovenosa, ¿no? Para que llegue al riñón por circulación y se pinte desde el riñón. En cambio, la pielografía ascendente es cuando tú por una cistografía, o sea, por medio de la vejiga, mete sustancia de contraste, pero para que vaya de manera ascendente. Por lo tanto, ¿para qué serviría su diagnóstico? Para lo mismo. Para tumoraciones, para algún tipo de estenosis. ¿Se entiende? ¿No? En cambio, la pielografía minutada, que como le dice su nombre, o sea, ve por tiempos. Entonces, esta, si no lo querían hacer por descarte, si no sabían, esta sí llega a ver lo que es la función renal por tiempo, bueno, midiendo su concentración y su excreción. ¿Ya? Entonces, yo les comento todas las preguntas por si les llegan a hacer otro tipo de pregunta, ¿ya? Pero hasta ahora se está entendiendo, espero. Estas igual son preguntas muy directas, ¿no? Todavía no estamos entrando a lo que son casos clínicos. A ver, dice, dentro de las limitaciones, las clasificaciones de injuria renal, por Cadío, Aquín, Rifle, ¿cuál de las siguientes es verdadera? Ya miren, que se aprendan las clasificaciones de memoria, o sea, las tres, o sea, si tienen tiempo, háganlo. Pero si están así con la justa, yo les diría que vean otros datos, la verdad, porque es algo que posiblemente no les pregunten y también es algo que se va a ir ese conocimiento rápido, porque es memoria, o sea, eso sí es memoria. Pero las que sí les puedo decir que se aprendan, al menos, es el rifle, ¿ya? Porque el rifle es una de las más usadas, pues, ¿no? O sea, más usadas en general, ¿no? Y ahora por nefrólogos es mejor la primera, la que digo, ¿ya? Pero en general todos usan rifle, ¿no? Entonces, ¿qué es rifle? Sus acrónimos es pues riesgo, injuria, falla, los, que es pérdida, y en, que es ya enfermedad terminal, ¿ya? Entonces, esto es importante, ¿no? Riesgo, ¿cuándo se dice que es riesgo? El tiempo, ¿no? El tiempo es importante. Cuando en 6 horas, ¿no? Ya hay una eliminación de orina menor a 0,5 mililitros por kilo por hora, ¿no? Cuando se dice ya que es injuria, 12 horas, ¿no? Así, por eso digo sencillo, menos de 0,5 mililitros por kilo por hora, ¿no? En 12 horas. Ya cuando es falla, es en 24 horas, pero acá ya no es menos de 0,5, sino menos de 0,3 mililitros por kilo por hora. Y listo. Y los es que esa pérdida ya sea mayor a 4 semanas y en es que sea una enfermedad renal crónica, ¿no? ¿Y cuál es la definición de enfermedad renal crónica? Que el filtrado sea menor a 60 mililitros, ¿no? Y que dure, ¿cuánto tiempo? 3 meses. Ya eso no lo deben olvidar jamás. Entonces, por eso también vamos a esta clasificación que podrían preguntarles, ¿no? Cuando hablamos acá, ¿no? Entonces, el filtrado normal, que lo veo por la depuración de creatinina, es de 80 a 120 mililitros. ¿Cuál es otra forma de ver el filtrado? Si es que no tuviera en mi hospital pues, depuración de creatinina. ¿Alguien sabe? Bueno, hay distintas formas, ¿ah? Pero hay una fórmula, que es la fórmula de Cockcroft, ¿no? Gaul. Que eso, o sea, eso lo deben saber sí o sí. ¿Por qué? Porque obviamente no creo que un paciente con enfermedad renal crónica esté pues en un puesto de salud o en un centro de salud. O sea, obviamente va a estar hospitalizado y casi todos los hospitales tienen esto de depuración de creatinina. Pero obviamente se va a demorar. Entonces hay una manera simple de cuando el paciente con lo que es la creatinina, la urea, ¿no? Ver más o menos cuánto es su filtrado aproximado, ¿no? Que es con esta fórmula. Entonces, esto sí se lo deben saber, ¿no? Para toda la vida. 140 menos la edad por su peso sobre 72 por la creatinina, ¿no? Y siempre recuerden, ¿no? Porque a veces quieren agarrar a las personas con eso. Si es mujer, se le multiplica por 0,85, ¿ya? Entonces, eso es importante. A veces son buenos y te ponen la creatinina en 1, 1,1, ¿no? Para que no tengas que hacer una multiplicación tan pesada. Hablo de, obviamente, examen, ¿no? Porque en la vida real, pues no te va a tocar eso. Pero recuerden siempre esto, ¿ya? Bueno, volviendo a lo otro, les digo entonces, cuando en enfermedad renal crónica se ve el estadio,
¿no? Entonces, estadio uno es alguien normal, ya, o sea, más de 90 mililitros, porque tú ya sabes que lo normal es de 80 a 120. Entonces, de aquí partes, porque cada vez que bajas es menos 30, nada más. Entonces, el estadio 2 sería de 60 a 90, ¿no? El estadio 3 que se divide en dos, ¿no? Se divide en A y B. Entonces, si ese es, o sea, sería 30 a 60, ¿no? Pero como se divide, sería 45 a 60 y 30 a 45, ¿ya? El estadio 4 como ya sabes, obviamente son 5 estadios, ¿ya? Pero como ya sabes, no te puedes ir de 0 a 30, porque ya no habría estadio 5, ¿no? Entonces acá es de 15 a 30, ya que es menos de 15. Acuérdense que esto ya es criterio de, uno de los criterios de hemodiálisis, ¿no? Ya, la que tú quieras, pues, ¿no? Pero ya es criterio de hemodiálisis, ¿listo? Y entonces acá, a partir de aquí, ay, me salió choco. A partir de aquí, ya estamos hablando de enfermedad renal crónica, ¿verdad? Listo. Entonces, ya estamos tocando datos importantes. Ya, volvemos a la pregunta, ¿no? Entonces, rifle es esto, ¿no? Este rifle sí lo tiene que saber, ¿no? Los primeros tres es 6 horas, 12 horas, 24 horas. Y con respecto a la diuresis, menos de 0,5 mililitros por kilo por hora en todos, excepto en la falla, que obviamente ya es menos de 0,3. ¿Listo? En lo que es la clasificación de CADIGO, también, o sea, en resumen, porque como les digo, no me lo sé de memoria, también ve el aumento de creatinina, ¿ya? Ve el aumento de creatinina. Y el AQI sí es un poco, sí es sencillo, porque el AQI también se divide en uno, 2 y 3. Y, o sea, tiene más criterios, ¿no? Pero básicamente, este es que sea mayor a 1,5 a 2 de la creatinina basal, ¿no? Que aumente más de 1,5 a 2 veces de la creatinina basal, ¿no? Este es mayor a 2 a 3 y este es mayor a 3. Por eso les digo que es sencillo. Y el de la CADIGO, si no me equivoco, es que aumente 1,5 veces su valor normal, ¿ya? También de la creatinina. O que hay un aumento mayor a 0,3. Bueno. Pero el punto es que, ¿qué se dan cuenta? ¿No? Que en todas se ve la creatinina. Ah, ya, porque me olvidé. En rifle también se ve la creatinina. O sea, aparte de la diuresis, también se puede medir la creatinina, que es lo mismo. Más de uno de su basal, o sea, más de 1,5 veces su basal, más de 2 veces su basal, ¿no? Entonces, en los tres, obviamente se mide creatinina porque si estamos evaluando enfermedad renal, ¿no? Obviamente la creatinina aumenta, ¿ya? Entonces, acá la clave sería la diuresis como criterio exclusivo de injuria renal aguda. No, pues, porque el único que utiliza diuresis es el rifle, ¿ya? Los demás, solo creatinina. ¿Ya? La filtración glomerular como criterio de injuria renal se aplica en todas las clasificaciones, sí, pues. Porque ¿cómo yo evalúo filtración glomerular? Con la creatinina. ¿Listo? Ahí también había una equivocación en la clase, imagino que el profesor lo corrigió, que obviamente la creatinina y la urea aumentan en la enfermedad renal crónica y en la enfermedad renal aguda, ¿no? Porque ahí decía disminuye. Y que la creatinina, eso sí, disminuye ya en el embarazo. ¿Por qué? Porque fisiológicamente en el embarazo aumenta el filtrado glomerular. Por eso disminuye la creatinina. Es la única causa donde una persona va a tener menos creatinina, ¿no? Que es las mujeres embarazadas. Ya, entonces la creatinina sérica no es influenciada por ningún factor que altere su producción. Nada que ver, o sea, la creatina se puede alterar hasta por la alimentación, ¿no? ¿Permite distinguir etiología y injuria renal? No, nada que ver, pues, ¿no? Para ver la causa, hay que ver obviamente los antecedentes, este, bueno, si ya es renal, o sea, básicamente para saber la causa de una insuficiencia renal aguda es ver antecedentes, ¿no? Porque como ustedes ya saben, ya les he dicho, la P renal es por hipovolemia. Tiene que haber un dato de que el paciente está perdiendo algo, ¿no? Ya sea por vómitos, diarrea, sangre, etc., ¿no? O esté chocado. Y generalmente las renales son por necrosis tubular, ¿no? Por fármacos, pero si hay manera, que ahorita también lo vamos a ver, que creo que es esta pregunta, que es básica, esto es un concepto básico que quiero que se lleven, ¿ya? Que también se puede ver por exámenes de laboratorio, ¿no? Pero midiendo la creatinina no vas a saber cuál es la causa. Y no se requiere una determinación, obviamente que sí se requiere, pues. Entonces, puede hacer entre la A y la B, ¿no? Pero ya tienen el concepto de que todo se mide creatinina y apréndanse bien rifle. ¿Listo? A ver, acá dice. Yo sé que con los casos clínicos acá es donde más quiero hacer énfasis porque es a veces cuando lo ven y dicen, pucha, está feo.
Pero no, o sea, en algún momento yo, como digo, van a ver las preguntas así, y, o sea, y ya se dan cuenta a qué va el concepto de esta pregunta. Así sea una pregunta de 3 párrafos, al final la pregunta es que tú sepas si es posrenal, perrenal o renal, ¿no? Porque al final estas tres son renales, ¿no? Porque son los tres tipos, vascular, tubular o glomerular, ¿no? Y lo único que tienes que ver en este caso es la fracción de eyección de sodio. Nada más. O sea, por eso le digo, yo le puedo poner 3 párrafos de texto y lo único que va a tener que ver es eso, ¿no? Ahora, ¿me puede ayudar los antecedentes? También me puede ayudar los antecedentes. Entonces, porque miren, dice paciente varón de 30 años de edad sin antecedentes de enfermedades crónicas ni ingesta de medicamentos o tóxicos. O sea, acá te está descartando cualquier tipo de causa renal, ¿no? Porque los medicamentos, los tóxicos, las enfermedades crónicas, obviamente como la hipertensión, diabetes, generan insuficiencia renal aguda renal, ¿no? Por afectación tubular, glomerular, ¿no? Por algo sistémico. Entonces, desde ahí ya está como que alejándose, ¿no? Y te se ingresa por un cuadro de sepsis, pues, ¿no? Entonces, obviamente, si un paciente entra con sepsis, es un paciente que está en shock. Y si entra en shock, es un paciente que está hipoperfundido. Por lo tanto, desde ahí ya sabían que era prerrenal, ¿ya? Pero si no sabían eso, ¿no? Igual les puede ayudar otra cosa. Acá ya te dice la creatinina 2.1, o sea, ya está elevada, de por sí más de 1.1, más allá de lo que ustedes vean basal, que mayor el porcentaje. Siempre creatinina mayor a 1.1 y es algo alterado, ¿no? Pero también depende de la edad, ojo. Pero casi nunca les va a aparecer por 1.2, siempre va a ser, si está elevado, 1.5, 1.8, etcétera, ¿no? Sodio urinario 17, ¿no? Ese es el otro dato importante. Osmolaridad urinaria 150, ¿no? 650, perdón. Ya, entonces, laboratorialmente, si no tuviera antecedente, digamos que el paciente llega, pues, sí, muerto. O sea, no muerto, sino planchado, porque no puedes hablar, el familiar no sabe nada. Ya, hay una manera de ver si es prerrenal o es una afectación renal. ¿Ya? Recuerden que la causa más frecuente de insuficiencia renal aguda es prerrenal. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vemos eso? Con el sodio. ¿Ya? Sodio urinario o fracción excretada de sodio urinario. Ahora, acá hay algo que yo siempre enseño, pues, ¿no? O ustedes aprenden esto de memoria, ¿no? Porque hay una mnemotecnia, una manera de que se lo aprendan de memoria, o se lo aprenden porque entiendan, que obviamente eso es lo que yo quiero. Pues se lo aprenden de memoria, van a pasar el siguiente año, o qué sé yo, y se va a ir el concepto, ¿no? Y posiblemente es mejor saber el por qué, porque en las prácticas o algo, hay doctores porque les gusta decir, ¿y pero por qué? Y ahí lo van a saber. Entonces, primero les digo la memoria, ¿no? Como es perrenal, antes de, siempre va a ser menor de, ¿ya? Entonces, sodio urinario, menor de 20 y fracción de sodio excretado, menor del 1%. ¿Ya? Por lo tanto, en renal sería mayor de 40 y mayor del 2%. Ahora, la pregunta aquí es ¿por qué? ¿Por qué en las causas renales genera que se elimine el sodio, ¿no? Y en las causas prerrenales genera una retención, ¿no? Hay dos explicaciones para que siempre recuerden. En la prerrenal, ¿no? Como es un caso de hipovolemia, hipoperfusión, ¿no? Está disminuyendo el volumen circulante, el, el cuerpo, ¿qué activa? El sistema renina, angiotensina, aldosterona. Por lo tanto, se reabsorbe sodio para mantener un volumen efectivo. Por eso es que se elimina poco sodio en la orina, ¿ya? Y el otro por qué también para que sepan, ¿y por qué entonces en la renal se elimina más sodio? O sea, ya sé por qué en la prerrenal se elimina poco, ¿no? Porque estoy reteniendo el sodio por el sistema renina-angiotensina. Pero en la renal, ¿por qué? Porque cuando hay una afectación renal, hay tubulopatía. O sea, hay daño tubular. Y si hay daño tubular, específicamente en el túbulo colector, ¿no? ¿Qué se afecta? El receptor de aldosterona. Por lo tanto, si no hay receptor de aldosterona, no hay quien reabsorba sodio y se elimina el sodio por la orina. Entonces, como les digo, se lo pueden aprender por la mnemotecnia o sabiendo el porqué, ¿no? Pero ya lo saben. Los otros datos laboratoriales que también sirven para ver prerrenal o renal es la osmolaridad, ¿ya? La osmolaridad urinaria, ya que acá la osmolaridad urinaria es más de 500 y en la renal es menos de 400, ¿no? Y la densidad urinaria igual, pues, ¿no? Porque osmolaridad, densidad, sería lo mismo, solo que, o sea,
el punto de corte nomás, les deberían poner el valor normal, pero ya bueno. 1018 y acá sería menos de 1018. ¿Ya? ¿Qué más? Los cilindros. Y aprovechando eso también voy a hablar de cilindros ahorita. Los cilindros pueden ser en la P renales hialinos y en las renales son granulosos. ¿Ya? Y acá aprovecho en mencionarles, bueno, cilindros que deben saber sí o sí. A ver, los hialinos generalmente son los más frecuentes y muchas veces son fisiológicos. ¿Y por qué se generan? Por deshidratación. ¿Ya? Por eso, obviamente, el paciente con prerrenal va a tener cilindros hialinos, porque está deshidratado, está hipovolémico, ¿me entienden? ¿Ya? De ahí los cilindros granulosos, que es los que mencioné, generalmente es cuando hay una necrosis tubular aguda, ¿ya? A ver, ¿qué más? Los leucocitarios, ¿no? Los leucocitarios o los cilíndricos, ¿no? ¿En qué están? En infecciones, ¿no? En pielonefritis, cistitis, ¿no? ¿Qué más? En nefritis, ¿no? En nefritis intersticial. Pero sobre todo, cuando vean leucocitarios, obviamente, más que todo piensen en una infección, ¿no? Siempre con el contexto, ¿no? Si son cilindros hemáticos, ¿no? Obviamente hay que pensar en una glomerulonefritis, ¿no? O sea, es que ustedes saben cuál es fisiológicamente es la estructura que hace que no pasen proteínas y sangre por la orina, el glomérulo. Por lo tanto, si hay hematíes o hay proteínas, siempre hay que pensar en una afectación del glomérulo, ¿ya? ¿Qué más? Los serios, ¿ya? Puede ser que es como algo serio, ¿no? ¿Qué enfermedad es seria? O gruesa es la enfermedad renal crónica, porque nunca se olvide. ¿Listo? Y de ahí, bueno, creo que ya no me olvido ninguno más. Un dato es en quién se encuentra un perfil telescopado, se le dice. O sea, en cuál yo podría encontrar en un examen microscópico, perdón, cilindros granulosos, leucocitarios, hemáticos, todo. ¿Quién sabe? ¿Saben qué enfermedad puede generar eso? Mm, Que se puedan ver todos los tipos de cilindros. lupus. El lupus. Ya, el lupus eritematoso. Listo. Entonces, miren, son dos maneras de ver, ya sea por el caso clínico, el antecedente, que vieron que era shock, por lo tanto eso ya era prerrenal, pero sino también por esto, ¿no? Y acá te decía sodio urinario 17, o sea, menos de 20, y fracción de sodio urinario 0,7, o sea, menos de 1%. Por lo tanto, este era prerrenal, ¿ya? Ese es un concepto básico para el examen, para la vida, ¿ya? Eso es algo que deben saber siempre de insuficiencia renal aguda, cómo diferenciar, ¿listo? A ver, ¿cómo funciona el mecanismo compensador de acidosis? Ya, acá también, ¿no? Porque he visto su esto y me imagino que han visto ese tema y dicen, ah, eso ya fue ya. Pero de verdad, ácido base, si es que obviamente ya no les hacen preguntas minuciosas, es uno de los temas más sencillos, ¿ya? A ver, yo siempre lo enseño así, ¿no? En un momento me habrán escuchado enseñar esto, porque no solo lo hablo en renal. El, el aumento de CO2, ¿no? Que genera es inversamente proporcional al pH, por lo tanto disminuye el pH. Y la disminución del CO2 aumenta el pH, ¿ya? Primero eso. Por si acaso, ¿no? ¿Quiénes aumenta, o sea, qué patologías aumentan el CO2? O sea, que no se elimine CO2, los patrones de hipoventilación, ¿no? Paciente con defecto muscular, ¿no? Miastenia gravis, Guillain-Barré, obesidad, alguna afectación neurológica que hace que no ventile bien, ¿no? Todo eso retiene CO2. Mientras que los que generan disminución de CO2 sería la hiperventilación. O sea, que pacientes que están hiperventilando y se está botando mucho CO2. Entonces, el CO2 es inversamente proporcional al pH, ¿no? Si aumenta el CO2, disminuye el pH. Si disminuye el CO2, aumenta el pH. ¿Listo? Y el bicarbonato es más sencillo, bueno, porque el bicarbonato es una base. Por lo tanto, si el bicarbonato aumenta, aumenta el pH. Si el bicarbonato disminuye, disminuye el pH. ¿Ya? Listo. Ahora los valores normales, eso sí lo tienen que saber. El CO2 es de 35 a 45, el bicarbonato es de, bueno, vamos a poner de 22 a 26, porque hay muchas bibliografías, pero ese es el rango. ¿Ya? Y el pH, obviamente, de 7,35 a 7,45. Listo. Entonces, la mayoría de preguntas se basa en que tú sepas cuál es el disturbio y si está compensando o no, ¿no? Entonces, siempre les digo eso. Si el paciente tiene pH de 7,18
¿no? Tiene CO2 de 49 y bicarbonato de 18. Ya. Entonces, vamos ahí, ¿no? Primero, tienen que saber el nombre. ¿Qué es esto? Una acidosis, porque es menor de 7,35, ¿no? Entonces, acá decimos acidosis. Y ahí tú te haces la pregunta, ¿qué me generaba acidosis? O sea, que el pH esté bajo. Te vas a tú esto, o sea, si lo quieres copiar, si te lo sabes de memoria más rápido, ¿qué generaba la acidosis? Un CO2 alto o un bicarbonato bajo, ¿no? Entonces busco cuál tiene relación. ¿El CO2 está aumentado? Sí, más de 45. Por lo tanto, el trastorno es respiratorio, puede ser respiratorio, ¿no? O sea, ya está, o sea, de que tiene factor respiratorio, pero hay que ver el bicarbonato. ¿Está disminuido? También, ¿no? Menor de 22. Por lo tanto, esto es una acidosis mixta. Y ahí le pones el apellido. Otro caso, ¿no? Paciente con pH de 7,49, ¿no? CO2 de 32 y bicarbonato de 17. Igual. 7,49, ¿qué es? Es una alcalosis, ¿no? Más de 7,45. ¿Qué me generaba alcalosis? Una disminución del CO2 o un aumento del bicarbonato. Entonces veo, ¿el CO2 está disminuido? Sí, menos de 35. Entonces la causa, una causa respiratoria. ¿El bicarbonato está aumentado? No, está disminuido. Por lo tanto, este paciente tiene una alcalosis respiratoria. Ahora acá está la otra pregunta. ¿Es aguda o es crónica? ¿No? Cuando yo digo que es aguda, cuando no hay compensación. O sea, si el bicarbonato, en este caso, el bicarbonato, ya no está dentro de sus valores normales, es porque lo está queriendo compensar. ¿Cómo lo compensas? O sea, si estoy en una alcalosis, disminuyendo el bicarbonato para pasarlo, o sea, no pasarlo a acidosis, pero para bajarle el pH. Por lo tanto, esto es crónico, ¿me entienden? Porque ya hay una manera de compensar. Diferente sería un paciente, ¿no? Que tenga pH 7,52, CO2 de 28 y bicarbonato de 24, ¿no? Entonces igual, ¿no? Es un paciente con alcalosis respiratoria, ¿no? Pero el bicarbonato se sigue manteniendo sus valores normales. Por lo tanto, es agudo, ¿ya? Entonces espero que se haya entendido. ¿Listo? Porque con eso pueden responder todas las preguntas de trastorno ácido base. Por lo tanto, dice, ¿cómo funciona el mecanismo compensatorio de la acidosis metabólica? Pues si es metabólica, nosotros hablamos de metabólica cuando el trastorno es por bicarbonato, ¿no? Entonces, ¿cómo yo haría que ese pH que está disminuido aumente, haciendo que el CO2 disminuya, ¿no? Porque el CO2 cuando disminuye, aumenta el pH. ¿Listo? A ver, esto. A ver, ¿qué dice? Mujer de 69 años de edad con infarto de miocardio ST elevado, anteroceptal y signos de congestión pulmonar, ¿no? Presión normal, recibió furosemida, EKG control, taquicardia sinusal. Ya, esta es una hipocalemia, ¿no? O sea, ustedes siempre deben saber el EKG, ¿no? De hipercalemia y de hipopotasemia. O bueno, lo mismo, ¿no? Hiperpotasemia o hipercalemia o hipopotasemia o hipocalemia, ¿no? Siempre recuerden que la hipercalemia están las famosas ondas T picudas, el QRS ancho, se lo voy a poner. Ya en la hiperpotasemia, no los voy a poner dependiendo de los valores, ¿no? Ya serían bien malos que les pregunten según su valor de potasio qué esperarían encontrar en el EKG, ¿no? Pero en la hiperpotasemia, lo que sí les puedo decir en orden, eso sí. Lo primerito que aparece es la elevación de las ondas T, ¿no? Las ondas T picudas, simétricas. Eso es importante, porque si tengo un paciente hospitalizado, está monitoreado. Y si yo comienzo a ver esas ondas T picudas, yo puedo decir, así sea, no sea ni siquiera interno, sino estudiante, puedo decir, ese paciente está entrando en hiperpotasemia. ¿Me entienden? Es igual con el caso del tema de infarto, ¿no? Saber cómo es el EKG de un infarto agudo. Son ondas T hiperagudas, pero no son picudas, ¿no? En un infarto las ondas T son así. Entonces, que tú veas un paciente así, ¿no? Su QRS, ¿no? Y ya ves esta onda P así elevada, ese paciente está entrando a un infarto, ¿no? Pero cuando son ondas T así, picudas, simétricas, elevadas,
es hiperpotasemia, ¿no? Luego que sigue, el aplanamiento de la onda P y se prolonga todo, se prolonga el PR y se prolonga el QRS, ¿no? Bueno, no sé, no, la palabra prolonga, ¿no? Es un QRS ancho, ¿no? Y de ahí el paciente ya, bueno, si pasa de esto, ya llegas a fibrilación ventricular. Porque ustedes ya deben saber que un QRS ancho que me indica ritmo ventricular, ¿no? En cambio, QRS angosto es supraventricular. Por lo tanto, si ya se está hinchando el QRS, ese paciente ya va a llegar a fibrilación ventricular. En cambio, la hipocalemia, ¿no? En la hipocalemia, es lo contrario, pues la onda T no está picuda, sino es una onda T aplanada, ¿no? Puede haber una leve depresión del segmento ST. Y lo más característico, la onda U, que eso solo aparece en la hipopotasemia, ¿no? ¿Qué es hipopotasemia? Menos de 3.5. ¿Qué es hiperpotasemia? Más de 3.5. Entonces, esa onda U es esto, pues, ¿no? Onda P, QRS, onda T, onda U. Eso es una onda U, ¿no? No se confundan con que sea una onda P no conducida por un bloqueo. No, o sea, hay que ver el contexto. Pero ya, entonces es un paciente con hipopotasemia. Y esta pregunta, ahorita que la estoy viendo, es bonita porque miren cómo, o sea, regreso y siempre doy el mismo consejo a todas las personas que les enseño, que si ustedes, de verdad, en verano no saben qué hacer, si estudiar los cursos que van a hacer luego o estudiar lo que han repasado ese año, yo lo que siempre les digo, lean fisiología, lean ciencias básicas. No necesariamente, o sea, vean cursos, o sea, puntuales de ciencias básicas, porque eso les va a ayudar para todo, de verdad, o sea, les va a ayudar un montón, ¿ya? Porque miren, esta pregunta, digamos, como les digo, no han leído nada. Pero si ustedes saben el mecanismo de acción de cada fármaco o de cada cosa, van a saber la respuesta, ¿ya? ¿Por qué les digo? Este paciente por el EKG ya tenía hipopotasemia, ¿no? Con la onda U también, ¿no? O sea, estamos viendo bastantes datos de hipopotasemia. El sodio está normal, ¿ah? El sodio es 135 a 145. Pero el potasio, acá ya te lo confirma 2.8. O sea, menos de 3.5. Esa es una hipopotasemia moderada, ¿no? Es fácil saber el grado de hipopotasemia porque va de 0.5 en 0.5, ¿no? O sea, de 3.5 a 3, leve. De 3 a 2.5, moderados. De 2.5 a 2, grave. Y menos de 2 ya es severo, ¿no? Bueno, el punto es que están en una hipopotasemia, ¿no? Creatinina 0.7 todavía está normal y dice, marca lo incorrecto. Por lo tanto, si está en hipopotasemia, lo único que tú tenías que saber, si en este caso no sabías el manejo, es cuál de estos fármacos genera hipopotasemia. No le vas a dar un fármaco que también te genere hipopotasemia a un paciente ya con hipopotasemia. Por lo tanto, el captopril, ¿qué es el captopril? Es un YECA, ¿no? Que es un YECA, es un inhibidor de la enzima convertidora en angiotensina. Por lo tanto, al final, lo que va a hacer disminución esto es la aldosterona, ¿no? Y si no funciona la aldosterona, ¿qué hay? No hay reabsorción de sodio, por lo tanto hay hiponatremia y se acumula el potasio, ¿no? Por la bomba sodio de potasio. Y estos generan hipercalemia. Es más, una de las contraindicaciones, tanto de los YECA y los ARA, son pacientes con hiperpotasemia. Entonces, ¿en este paciente sirve? Sí, porque le va a subir el potasio. Luego, la espironolactona, ¿qué es? Igual, es un bloqueador del receptor de aldosterona. Por lo tanto, genera hiperpotasemia también, ¿no? Que también va a servir para el paciente. Retos de potasio, eso sí, o sea, esto creo que era bien puntual en todo paciente con hipopotasemia, sobre todo a partir de moderada, se tiene que comenzar con retos de potasio, ¿no? No estoy yendo tanto de si es grave, severa, qué se tiene que hacer, pero eso sí es importante. Y por ejemplo, cuando es severa, es esto, ¿ya? Descartar que haya una hipomagnesemia. Tal vez ese es el único dato que debían saberlo, ¿no? Pero que igual con la respuesta, que es digoxina, sí, también no, si es que no lo sabían, podían saber la respuesta. Pero eso sí, es un dato que les digo, ¿no? Si hay una hipopotasemia severa, o sea, menor de 2, refractaria, o sea, que ya le estás metiendo cuatro, cuatro retos de potasio, hay que descartar una hipomagnesemia, porque la causa más frecuente de refractariedad a tratamiento con retos de potasio en un paciente con hipopotasemia es que también tenga hipomagnesemia, ¿ya? Porque se jalan los dos. Como alguien que le dice,
Si tú no estás bien, o yo, yo no estoy bien, tú tampoco. Entonces lo jala hasta que ambos estén elevados. ¿Listo? Y la digoxina, ¿por qué? Y que me dicen, no, es que es un antiarrítmico, no tiene nada que ver con el caso. No. ¿Por qué? ¿Cuál es el mecanismo de acción de la digoxina? La digoxina es un bloqueador de la bomba sodio-potasio. Bloquea la bomba sodio-potasio. Por lo tanto, y esto es obviamente bomba sodio-potasio en la célula, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es la bomba sodio-potasio? La bomba sodio-potasio es para que salga sodio y entre potasio, ¿verdad? Entonces, si genera, ¿no? Lo que es un bloqueo, ¿ya? Lo que generaría sería también hiponatremia. Ah, pero que era hiperpotasemia. Ahora déjenme entender por qué. Ah, ya, perdón. Y así es un bloqueador de la bomba sodio-potasio, ¿ya? Pero a nivel celular, ¿listo? Entonces, lo que sí genera en el cuerpo, o sea, en la sangre, no en la célula, es hiperpotasemia, ¿ya? Bueno, más allá de eso, para que no se confundan, ¿listo? Porque en sí, la intoxicación digitálica es una causa en los pacientes de hipopotasemia, es una de las causas de hipopotasemia. Y aquí, bueno, para terminar este dato, o sea, también les pueden preguntar mucho esto del potasio, ¿ya? He visto unas dos, tres preguntas, así que lo quiero aclarar. A ver, miren, la hipopotasemia puede ser por dos causas, ¿no? Por redistribución, que es la que más se deben saber, o por depresión. Y acá también va a venir el concepto importante que hablábamos, por ejemplo, de si es prerrenal o renal, lo mismo, casi similar ya. ¿Qué es redistribución? Y es algo que deben saber siempre. Paciente con hipopotasemia tiene alcalosis. Eso es lo que siempre les enseño, ¿no? Y al revés, paciente con alcalosis tiene hipopotasemia. O sea, es un dato que te sirve para que cualquier tipo de pregunta en algún momento te pone paciente con alcalosis, bla, 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 ¿cuál no correspondería? Y justo en la alternativa dice hiperpotasemia, esa es la incorrecta. Siempre alcalosis va con hipopotasemia, ¿ya? ¿Qué más? La insulina. La insulina, acuérdense que la insulina mete todo. Es una hormona anabólica, ¿no? Genera depósitos de azúcar, o sea, de glucosa, genera depósitos de grasa, genera depósitos de proteína y también mete este, el potasio a la célula, ¿ya? ¿Qué más? Los beta 2 agonistas. Los beta 2 agonistas también meten potasio a la célula, ¿listo? En cambio, por depresión, podría ser por pérdidas extrarrenales, ¿no? O pérdidas renales. La pregunta es, ¿cómo yo sé si son pérdidas extrarrenales o renales? Lo mismo. Si en el otro yo para ver insuficiencia renal, ¿no? Veía el sodio urinario, acá que voy a ver el potasio urinario. Entonces, si tiene un potasio urinario menor de 20, es extrarrenal, ¿no? ¿Qué es esto? Diarreas, vómitos, ¿ya? En cambio, si es un potasio urinario mayor de 20, es una causa renal. Lo primero que tienen que empezar es uso de diuréticos o hiperaldosteronismo. Porque ustedes ya saben pues, que el hiperaldosteronismo, que es aumento de aldosterona, por lo tanto se reabsorbe sodio, hay hipernatremia, pero se bota demasiado potasio y por eso hay hipopotasemia. ¿Listo? Entonces, miren, esas son las causas de hipopotasemia que deben saber. Ya, ¿qué más? No, nada más. Listo. A ver qué dice. En la insuficiencia renal crónica es frecuente encontrar desierto. Ya, este es otro concepto importante que también deben saber. Pero miren, ¿saben qué? Aquí, no, aquí está bien el concepto que les dije. Es esto. Al bloquear la bomba sodio de potasio, me acabo de quincear, la intoxicación digitálica genera hiperpotasemia. O sea, está bien, o sea, esto que bloquea la bomba sodio de potasio a nivel celular, sí genera hiponatremia y sí genera hiperpotasemia. Ya, o sea, también me puede ayudar a subir el potasio. Ojo. Pero en este caso no se da pues a un paciente con hipopotasemia, no se le da dioxina, eso sí. A ningún paciente se le da dioxina. La dioxina, el único caso que se puede dar es en pacientes, siempre deben de recordar, con insuficiencia cardíaca y arritmia. Es lo único. O sea, de ahí está contraindicado. ¿Ya? Pero sí genera hiperpotasemia. O sea, lo digo, lo quiero aclarar porque no vaya a ser que les preguntan,
cuál es una causa de hiperpotasemia y ven dioxina y dicen, ah, no, dijeron que era hipo, no. Está bien, o sea, está bien que sepan este concepto fisiológico, bueno, farmacológico, y que por eso también genera hiperpotasemia, ¿ya? Pero no se usa en pacientes con hipo. ¿Listo? Ya bueno, ahora si sigamos en lo otro, en insuficiencia renal crónica es frecuente encontrar excepto. ¿Ya? Esos también tienen que saber todo lo que pasa en un paciente con insuficiencia renal crónica. O sea, todos los disturbios que existen. No sé si los han enseñado por el filtrado que tienen, ¿no? Pero también puede ser importante, ¿ya? Por ejemplo, ya saben que para yo decir de enfermedad renal crónica es un filtrado menor de 60 mililitros en 3 meses, ¿no? Eso ya quedó claro. Entonces, partimos de ahí, en un filtrado menor de 60, ¿no? Cuando hay, comienza a ser menor de 60, lo que pueden haber es poliuria, ¿ya? Poliuria, nicturia. Lo más importante, sobre todo la poliuria, es algo inicial, ¿no? Que a veces cuando uno dice enfermedad renal aguda, lo primero que piensa es oliguria, ¿no? Oliguria menos de 400 mililitros, anuria, ¿no? El paciente no orina. Pero el paciente con enfermedad renal crónica, él comienza con poliuria, porque es como que, como les dije, ¿no? ¿Cuál es la primera fase de la enfermedad renal crónica? El hiperfiltrado. Por eso, ya, para que sepan el por qué, tiene poliuria, ¿no? Y la nicturia, obviamente, porque como está orinando, o sea, está que filtra un montón, en las noches también se levanta a orinar, ¿listo? Ahora, cuando el filtrado, acá comienza lo importante, ¿no? Ya disminuye menos de 50, comienzan ya a haber problemas de hipertensión, ¿no? Ustedes acuérdense que hay algo que es las patologías este, renocardíacas, ¿no? Los síndromes o cardiorrenales, perdón, ¿no? Así se dice. Entonces, siempre una afectación del riñón afecta al corazón y el corazón afecta al riñón, ¿no? Entonces generan hipertensión y además acuérdense que la causa más frecuente de hipertensión arterial secundaria, ¿cuál es? La enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, cuando disminuye el filtrado medio de 50, comienza a generar eso. Comienza a generar anemia. ¿Por qué anemia? Porque el riñón, acuérdense que produce la eritropoyetina. O sea, acá comienza a haber ya disminución de la producción de eritropoyetina, ¿no? Acá ya comienza a aumentar la creatinina, comienza a aumentar la urea, ¿ya? Y acá la paratormona se comienza a alterar, pero todavía no hay disturbios con el calcio y el fósforo. Recién cuando el paciente ya entra, por ejemplo, a menos de 30, ahí sí va a generar hipocalcemia, por eso genera osteodistrofia renal, por disminución, o sea, distrofia, como atrofia por falta de calcio, con hiperfosfatemia. Siempre ustedes recuerden que este, el, la paratormona, ¿no? Porque lo que se altera es la paratormona, sus acciones es generar hipercalcemia con hipofosfatemia, ¿no? Porque reabsorbe calcio, pero elimina fósforo. Por lo tanto, si la paratormona está alterada, genera hipocalcemia e hiperfosfatemia. ¿Listo? Y ya cuando obviamente ya está menor de 25, esto ya comienza la acidosis. Bueno, ¿por qué acidosis? Porque el paciente de por sí con filtrados ya menor a esa... Esto fue una pregunta de NAM, porque fue algo bien específico, me acuerdo. ¿Cuándo ya comienza a haber alteración del potasio? Ya bueno. Pero cuando es menor a 20 ya comienza la hiperpotasemia. ¿Listo? Pero siempre les he dicho, acidosis va con hiperpotasemia. Pues en menos de 25 ya comienza la acidosis, menos de 20 ya comienza el potasio. Y cuando ya entra a menos de 15, que ya saben que es el estadio 5, que tiene que entrar en hemodiálisis, ya comienza la uremia. Bueno, la uremia, que hay un dato ahí, por ejemplo, importante que no sabías que la uremia genera miosis. ¿Listo? Un paciente urémico. Y esto ya puede llevar, acá recién entra a oliguanuria. Recién, ya cuando ya, pues obviamente, ya no tiene filtrado y esto también puede generar edema agudo de pulmón, ¿no? Porque ya se encharca el paciente. ¿Listo? Entonces, ya con esto clarísimo, ¿no? Que no genera hiperpotasemia sí, hipercalcemia no, ¿ya? Hiperuricemia sí también, ¿no? Porque el ácido úrico es una sustancia de desecho. ¿Ya? Entonces también, vamos a ponerla como acá, no es característico porque no se pide ácido úrico más que todo uno lo pide para cuando sospecha en gota, ¿no? Pero sí aumenta el ácido úrico, ¿no? Hiperfosfatemia, pero que está mal, porque debe ser hipofosfatemia. Mm, ya, bueno, esta pregunta, revísenla ya, o pregúntale al doctor, no sé, porque genera hipocalcemia. Perdón, yo estoy quiciado, ¿no? Sí genera hiperfosfatemia.
Me estaba confundiendo con las funciones del aparato hormonal. Ya, entonces sí genera hiperfosfatemia y produce también hipermagnesemia. Ya, entonces esos dos agréguenle. Aumento de magnesio, aumento de ácido úrico. ¿Listo? Entonces eso es algo claro, ¿ya? Pueden que le vuelvan a preguntar, si no es en su examen, en un futuro, entonces siempre deben saber todos los disturbios que hay, ¿no? Por eso el paciente tiene anemia, por eso el paciente tiene trastornos del calcio, o sea, clínica de hipocalcemia, ya todo eso. Siguiente, no es característica de la insuficiencia renal crónica. Miren, acá la verdad, todos son. Y es lo que hemos repasado, ¿no? En las fases iniciales, nicturia y poliuria, hay reducción del tamaño renal en la ecografía, ¿no? Dependiendo de la causa, pero acá no te especifican. Entonces, en lo general, hay reducción de tamaño, menos de 11 milímetros, hay anemia, ¿no? Y hay hipertensión. Entonces, acá yo creo que la E debió poner poliaquiuria, seguro, ¿no? Que es varias veces ir al baño, que eso sí no hay, ¿no? Pero de ahí los 5 hay, así que si es que se repitiera la pregunta, levantan la mano y dicen que está mal formulada, pues, ¿no? A ver, acá, ¿qué dice? Fena, a ver. Dice seleccione una. Me imagino que lo correcto, pues, ¿no? Miren, la verdad es que de acá no conozco ninguna de estas cosas. Yo soy sincero con esas cosas. Pero miren acá de fracción de sodio urinario, dice, es el radio de sodio excretario para determinar el probable origen de la insuficiencia renal, que es lo que hemos visto, ¿no? Que sí me puede decir si es prerrenal o renal. Así que yo hubiera marcado esta, ¿no? Pero no sé si el GTTK valora la posible actividad mineralocorticoide ante una hipocalemia. No he leído sobre eso, así que esa pregunta sí la dejo para que ustedes lo revisen en sus diapositivas y esas cosas. Acá el valor normal de depuración que dijimos de 80 a 120 mililitros por minuto. Otra pregunta también sencilla. Acá, a ver. Paciente de 54 años con diagnóstico de enfermedad renal crónica, terminal, anúrica, ¿no? No acudió a su sesión de hemodiálisis, ingresa por Disney, palpitaciones, ¿no? Saturación 91%, crepitantes basales, miren, si que esté saturando poco, crépitos, ¿no? Bueno, hay que pedir su radiografía, EKG bradicárdico, PR prolongado, QRS ancho, mire, ya todo lo que estamos hablando, ya más o menos sé de qué va a hablar, AGA 7,24, o sea, acidosis, con bicarbonato bajo, entonces metabol, potasio 7,8, o sea, está súper elevado, ya es severo. Pónganse de 5,5 a 6, leve. De 6 a 7, moderado. Y más de 7, severo. Entonces, tenemos una hiperpotasemia severa, ¿no? Creatinina de 3,3, también hay enfermedad renal, con urea 88, mayor de 40, está mal. Marque la incorrecta. Ya, a ver, veamos. Furosemida. ¿Le tendríamos que dar paciente la furosemida? Sí, ¿por qué? O sea, el por qué siempre es importante. El paciente tiene crépitos, ¿no? Crépitos bivasales, tiene disnea y está saturando bajo. Lo más probable, ¿no? En este paciente con hiperpotasemia. O sea, este paciente no es que es un paciente con hiperpotasemia, este es un paciente en contexto de enfermedad renal crónica terminal. Entonces, con esto que hemos repasado, ustedes pueden responder la mayoría de preguntas, ¿no? Porque, ¿qué está teniendo este paciente? Edema agudo de pulmón, ¿no? Y tiene hiperpotasemia, o sea, ya de por sí este paciente al menos está acá, ¿me entienden? Para que tenga hiperpotasemia, tenga esa disnea, o sea, lo relaciona ya edema agudo de pulmón. Entonces, ¿está bien la furosemida? Sí. Todo paciente con edema agudo de pulmón, siempre furosemida como inicial. A excepción, no siempre digo eso, ¿no? Siempre hay que saber las excepciones. Todo paciente con edema agudo de pulmón que ustedes vean, si te dicen cuál es el manejo inicial, furosemida, excepto en el mal de altura. ¿Ya? Cuando un paciente está por mal de altura con edema agudo de pulmón, jamás le van a dar furosemida porque lo vas a encharcar. Simplemente ese paciente se le da oxígeno y se le baja. O sea, se le baja a un área de menor altura. ¿Listo? Ahí solo es la excepción. Ya, gluconato de calcio, por supuesto. ¿Ya? En hiperpotacemias severas, lo primero que tú tienes que dar es gluconato de calcio, ¿ya? Porque es un estabilizador de membrana. Siempre, caso clínico con hiperpotasemia severa, marcan gluconato de calcio, ¿ya? A ver, insulina cristalina, a ver, ¿se podría dar insulina? O sea, ¿sirve para la hiperpotasemia? Sí, ¿no? Porque dijimos que la insulina mete potasio a la célula.
Así que sí se podría dar. Ahora, por el hecho de que sea severa, como les digo, cuando es severa, gluconato de calcio nomás. Pero ya bueno. Pero te dice con dextrosa al 50%. Y el paciente ya está con una glicemia de 140. Entonces, obviamente lo puedes embalar con la glucosa. Si bien la insulina también va a hacer que disminuya, no sería la opción más correcta, pues, ¿no? Ante una hiperpotasemia severa, la insulina casi no te va a bajar nada, ¿ya? A ver, bicarbonato de sodio sí, eso sí o sí por el pH, ¿no? pH menor a 7,3 le da su bicarbonato, ¿ya? Ay, perdón, era acá. Hemodiálisis de urgencia, sí, obviamente, el paciente está en uremia, ¿ya? Y acá vamos al otro dato que también tienen que saber. ¿Cuáles son los criterios de diálisis de urgencia? ¿No? Uno, hiperpotasemia severa, que es lo que tiene el paciente, ¿no? Acidosis metabólica, que es lo que tiene el paciente, edema agudo de pulmón, ¿no? Estos tres, si son refractarios, ojo. O sea, si yo le di el gluconato de calcio, no se dio. Si yo le di el bicarbonato, no se dio. Si yo le di furosemida y no se dio, ahí es diálisis de urgencia, ¿ya? O que hay un paciente ya urémico, ¿no? Como urémico, que tenga pericarditis urémica, que tenga encefalopatía urémica o que tenga hemorragia digestiva alta urémica, ¿ya? Cualquiera de las tres, siempre deben saber criterios de diálisis de urgencia, ¿ya? Entonces, este paciente obviamente tenía tres, lo más probable era que tenía que entrar en hemodiálisis de urgencia. ¿Listo? Entonces acá, la incorrecta no tanto por la dextrosa, yo ahorita cuando lo vi al inicio pensé que era por la dextrosa, pero no, sino porque no, la insulina, como les digo, no es un buen medicamento cuando es severa, ¿ya? Para que sepan sobre los medicamentos, para hiperpotasemia al menos, porque en la hipo era retos de potasio, ya han visto algunos, ¿no? La espironolactona, ¿no? Pero en lo que es hiperpotasemia pueden haber medicamentos, ¿ya? Tratamiento para hiperpotasemia. Pueden haber estabilizadores de membrana, como les dije, que es el gluconato de calcio, nunca olviden ese dato, y que su antídoto, ojo, es el... No, perdón, me estoy variando. Que es el antídoto, o sea, el gluconato de calcio es el antídoto del sulfato de magnesio, ¿ya? Porque el sulfato de magnesio lo van a ver en obstetricia, que se da en pacientes con hipertensión, con preeclampsia, ¿no? Pero cuando te excede la dosis, ¿cuál es su antídoto? Gluconato de calcio, ¿no? O sea, para mí, cuando yo veo ya fármacos, he visto preguntas y todo eso, ya me gusta como que resumir y decirles, miren, esto lo van a ver acá y acá. Bueno, entonces, el gluconato de calcio lo ves en dos cosas. En tratamiento de primera línea en pacientes con hiperpotasemia y que es el antídoto del sulfato de magnesio en las pacientes gestantes que se le da sulfato de magnesio para la presión y se intoxican. ¿Ya? Son los dos momentos donde van a dar gluconato de calcio. ¿Ya? Es 10% con 10-30 mililitros. ¿Listo? Es el único estabilizador de membrana. Luego siguen los que generan redistribución, que en otras palabras son las causas de hipopotasemia que les enseñé, ¿no? Entonces la insulina, los beta-2 agonistas, ¿no? Las nebulizaciones, ¿ya? Con beta-2 agonistas y el bicarbonato, ¿ya? Pero esto es generalmente en moderados, pues, ¿no? Y los que generan remoción, o sea, los que botan, ¿cuál sería? La furosemida. Ustedes saben que la furosemida genera hipo de todos los electrolitos, ¿no? Hipopotasemia, hiponatremia, todo, ¿no? Y la diálisis, pues, ¿no? También hay los que generan remoción que algunos hospitales tienen, es el famoso Keyexelate, pues, ¿no? Que son las resinas de intercambio, ¿ya? Entonces son todos los medicamentos que sepan para tratar una hiperpotasemia. Pero ya saben, la redistribución, estos tratamientos son las causas de hipopotasemia por redistribución. Sigamos. Dice, la acidosis metabólica con anión GAP aumentado puede ser producida por todas las siguientes ya. Eso también, tienen que saber sí o sí cuáles son las acidosis metabólicas con el anión GAP alto, ¿no? Y primeramente, cómo se mide el anión GAP, ¿no? Porque lo normal es de 10 a 12. Pero ¿cómo se mide? Sodio más potasio, los electrolitos más importantes, menos el cloro más el bicarbonato. Generalmente, si te preguntan por qué ocurre esta elevación del anión GAP, no es por un disturbio del sodio y el potasio, sino es porque hay mucha pérdida de bicarbonato. Por lo tanto, obviamente, sería menos la resta y aumenta el anión GAP. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las causas? Nunca olviden. Cetoacidosis. Ya sea cetoacidosis metabólica, porque esto puede ser por alcohol
o por inanición. Acuérdense que cuando hay inanición, ¿qué es la inanición? No comer, ¿no? Entonces se gastan los depósitos de energía, que es, fundamentalmente son los carbohidratos, y luego siguen las grasas. Y ustedes saben que las grasas generan cuerpos cetónicos, ¿no? Entonces, eso genera acidosis. Y la cetoacidosis diabética, pues, característico, eso es, siempre te dicen eso. Anión GAP alto, acidosis metabólica, anión GAP alto, cetoacidosis diabética. ¿Qué más? Las intoxicaciones. ¿Por qué? Por alcohol. O sea, también te acuerdas, mira el alcohol cómo ya está metido. O sea, metanol o etilenglicol y aspirina. ¿Ya? O te lo pueden poner como salicilatos. ¿Ya? Estas causas son las más importantes y esto es por, generalmente, bueno, estos primeritos que he puesto es por aumento de la producción de los ácidos. Y esto es por aumento de la ingesta, ¿no? Porque obviamente es una intoxicación, ¿ya? Pero hay también por, acá lo voy a poner, por disminución de la excreción de ácidos, ¿ya? ¿Y eso en dónde pasa? En las acidosis urémicas, ¿no? Que eso, ¿en quién hemos visto acidosis urémica? En pacientes con enfermedad renal crónica ya avanzada, pues estadio 5, ¿listo? Pero las más importantes son estas primeras, ¿no? Cetoacidosis diabética, inanición, intoxicación metanol, etilenglicol y salicilatos, lo que siempre preguntan, ¿ya? Ahora, si te preguntan cuáles son causas de acidosis metabólica con anión GAP normal, solo son dos, las diarreas y todas las acidosis tubulares, tipo 1, tipo 2, las que quieran, ¿listo? Entonces acá te decía menos una. ¿Cuál no es? Acidosis láctica. A eso también, obviamente la acidosis láctica entra a lo que es aumento de producción de ácidos. Bueno, eso me olvidé de poner. Agréguenlo ahí. O sea, si te pone en shock, también sería una causa de anión gabalto, ¿no? Porque shock, acuérdate que genera lactato elevado, ¿no? Acidosis láctica también. ¿Ya? Cetosis diabética también, intoxicación por metanol también, diarrea aguda nada que ver. E insuficiencia renal. Miren, insuficiencia renal aguda no tanto, a menos que sea una insuficiencia renal aguda rápidamente progresiva, que llegue a generar acidosis urémica. ¿Ya? Pero obviamente la diarrea sin nada que ver. ¿Ya? Acá más que todo debería ser insuficiencia renal crónica. La glomerulonefritis primaria, caracterizada por el hallazgo de áreas de esclerosis glomerular, que afecta parte de, bueno, esa me imagino que no es pregunta de ahora, pues, ¿no? Porque es de síndrome nefrótico. A ver. Una de las manifestaciones tempranas de la neuropatía periférica en la insuficiencia renal crónica es síndrome sensible. Ya, esto debe ser tal cual sus diapositivas o algo, ¿no? Eso sí no lo sabía tampoco. Corroboren si está bien, porque creo que en el otro examen también marcaban esta, si es el signo inicial. Eso lo confirmo, ¿ya? La insuficiencia renal crónica es una patología cada vez más prevalente en nuestros pacientes, ya los he dicho. Enfermedad renal crónica, la primera causa, diabetes, la nefropatía diabética. La segunda causa, hipertensión arterial. Y la tercera causa, poliquistosis renal. ¿Listo? Entonces, la causa más frecuente, esta también es sencilla, diabetes. El sedimento urinario, presencia de cilindros leucocitarios, leucocitos, infección, ¿qué hemos dicho? Infección del tracto urinario. No es considerado factor de progresión de la enfermedad renal crónica, nuevamente, no lo mismo. La proteinuria, miren, si bien no lo he puesto acá, pero es algo que tienen que saber. ¿Dónde está nuestro resumen de enfermedad renal crónica? Uy, se me perdió. Ah, no, creo que estamos arriba. Acá, ya bueno. Obviamente ustedes saben que el paciente con enfermedad renal crónica tiene proteinuria, pues, porque ya tiene un daño glomerular, ¿no? Por eso es típico que los pacientes con diabetes, que progresan en enfermedad renal crónica, una de las primeras cosas que pasan es la eliminación de proteínas. Por eso esos pacientes se les tiene que controlar siempre con albúmina urinaria, pues, ¿no? Cada mes, cada 3 meses, dependiendo del caso, para ver si hay microalbuminuria o no. Entonces, es más, la proteinuria es el factor, por así decirlo, o sea, factor pronóstico hay que ponerle, ¿ya? Por eso que uno de los medicamentos importantísimos en la enfermedad renal crónica, por eso le digo que los IECAS, porque los IECAS, el enalapril, esas cosas, disminuyen la proteinuria. Y eso siempre te lo preguntan, ¿no? ¿Cuál de los medicamentos en la enfermedad renal crónica disminuye la proteinuria? Son los IECAS o los ARAS, cualquiera de los dos, ¿ya? Entonces, sigamos. ¿Dónde estamos?
Ya, entonces, proteinura persistente, obviamente sí. Es anemia, también ya saben, por la eritropoyetina. Glucosa elevada, mm, podría ser, en el caso, obviamente, no porque la enfermedad renal crónica genere glucosa elevada, ¿no? Pero por el hecho de que sí es la causa de la diabetes, ¿no? Entonces, obviamente, si está aumentada la glucosa, va a generar más. Entonces, sí es un factor, ¿no? Pero si no lo sabías, lo tenías ahí, ¿no? Dice leucocituria. O sea, ¿qué tiene que ver que haya leucocitos o no? O sea, leucocitos es para ver si hay una infección o no. Así que este sí es súper incorrecto. Y la hiperlipidemia no es característico, ojo, no es característico, pero siempre asocian, igual que en síndrome nefrótico, como enseño, que cuando se pierden muchas proteínas, ¿no? ¿Qué pasa? El hígado quiere compensar esa pérdida y comienza a producir más proteínas. Pero dentro de esas proteínas también produce lipoproteínas. Por eso es que aumenta lo que son las dislipidemias. ¿Ya? Ese es el porqué. Y en síndrome nefrótico lo tienen que saber más, ¿no? Porque el síndrome nefrótico realmente se pierden un montón de proteínas, ¿no? Tiene su rango nefrótico. Por lo tanto, ahí sí es característico que les pregunten que va a haber dislipidemias, ¿ya? Es más, los pacientes con síndrome nefrótico tienen santelasmas, que son esas, como mácula, bueno, mácula no, perdón, pápulas a nivel del ojo que son amarillas, pues, ¿no? Que son depósitos de grasa. Entonces, hiperlipidemia también. ¿Listo? ¿Cuál de las siguientes no es causa de necrosis tubular aguda nefrotóxica? O sea, ¿cuál no es causa de una enfermedad o insuficiencia renal de tipo renal, ¿no? Insuficiencia renal aguda de tipo renal. Obviamente hemorragia, pues. Ahora, ojo, ya, eso sí, yo puedo poner un paréntesis, porque la necrosis tubular aguda puede ser isquémica, que esta es la causa más frecuente, o puede ser nefrotóxica, que es por fármacos, por depósitos, ¿no? Mioglobina, por ejemplo, la rabdomiolisis, donde hay un aumento de mioglobina, eso afecta a los túbulos, pero dañando el riñón, ¿no? Por ejemplo, los aminoglucósidos, son famosos que siempre te dicen generan nefrotoxicidad, es por eso, ¿no? Pero el tipo de necrosis tubular aguda más frecuente es la isquémica. ¿Por qué? Porque proviene de una insuficiencia prerrenal. Nunca olviden eso. O sea, la causa más frecuente de insuficiencia renal aguda es prerrenal. Y cuando no lo tratas al toque, o sea, no lo manejas, evoluciona una necrosis tubular aguda isquémica. O sea, porque se isquemizó, no llegó flujo. Entonces, ahí sí, pues, ¿no? Nefrotóxica, entonces la hemorragia sin nada que ver. Es causa de necrosis tubular aguda, sí, ¿no? Isquémica. Es causa de insuficiencia renal prerrenal, para que no se mareen, es causa de prerrenal todo lo que sea hipovolemia, pero cuando una prerrenal no se trata, puede evolucionar una necrosis tubular aguda isquémica, ¿ya? Entonces, nefrotóxica, todo lo que es fármacos, bueno, tacrolimus, el contraste, la hemoglobina, como la mioglobina, todo esto, las bilirrubinas. Todo eso genera daño en el túbulo, pero de manera tóxica, pues, no por isquemia. A ver, ¿qué más? El compromiso cardiovascular en la acidosis metabólica. Ya, ¿qué pasa en la acidosis metabólica? Genera aumento del lactato, ¿no? Y si alguna vez se han preguntado dónde servir el ciclo de Krebs, es aquí, ¿no? Entonces, ustedes saben que cuando hay acidosis metabólica, comienza a aumentar el lactato. O sea, ¿por qué hay todo esto? Porque has pasado de una vía aerobia, ¿no? Que es el ciclo de Krebs, a una vía anaerobia. Por eso es que se está produciendo más ácido láctico, sobre todo lactato, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en el corazón? Acuérdense que el corazón es el órgano que más genera o que más usa ATP. Por lo tanto, necesita oxígeno. Es el órgano que más oxígeno necesita, ¿ya? Entonces, cuando hay una acidosis metabólica, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, ¿por qué se da un daño cardiovascular? Por disminución de la contractibilidad, porque no hay oxígeno, por lo tanto no hay contracción, ¿no? Aumento del flujo renal hepático, nada que ver. O sea, miren hasta las alternativas, ¿no? State fibroso, ¿qué tiene que ver eso? Insuficiencia cardíaca derecha, nada. Aumento de la contractibilidad, pues menos, ¿ya? Eh, Esto es lo que hablamos, bueno, pero me imagino que esto es de la otra unidad, de membranosa. Ya nuevamente, ¿no? La brecha aniónica, el anion gap, está disminuida en ¿cuál? Vómitos. ¿Quiénes aumentan el anion gap? Metanol, etilenglicol, cetoacidosis diabética, bueno, acá nuevamente repiten insuficiencia renal aguda, así que tómenlo. Me imagino que en su clase lo han puesto. Y salicilatos. Esta es la misma. Ya, nueva. Ya, un concepto más.
Cuando hay pH aumentado, ya hemos hablado con el CO2 y eso, ¿no? Pero cuando hay pH aumentado es porque hay una disminución de la concentración de iones hidrogeniados. Esto es fisiología. Y cuando es pH disminuido es por un aumento de concentración de iones hidrogeniados. Por lo tanto, si te dice acidosis metabólica, porque es disminución de la concentración de iones hidrogeniados en sangre. Listo. Nada más, nada más. Y, o sea, y con esto también, ojo, vean bien, porque si te dice, por ejemplo, disminución de la excreción renal de iones hidrogeniados, es porque se está acumulando en la sangre. Por lo tanto, esto genera, no, espérense, entonces acá está mal la respuesta. Me acabo de dar cuenta por marcar. Ya, la respuesta debe ser esta. Esta disminución de excreción renal de iones hidrogeniados, ¿no? Porque como les digo, el aumento de iones hidrogeniados en sangre, estamos hablando de sangre, genera una disminución de pH. Y la disminución de iones hidrogeniados es un aumento de pH. Por lo tanto, acá, por ejemplo, ganancia de bicarbonato. Si tenemos más bicarbonato, ¿esto qué genera? Aumento de pH. ¿No? Por lo tanto, esta no es, porque están hablando de acidosis. Disminución de la excreción renal, o sea, se está acumulando iones hidrogeniados, por lo tanto, esto genera una disminución del pH. Este sí genera acidosis metabólica, ¿no? Disminución endógena del ácido, o sea, te está diciendo que hay disminución de ácidos en el cuerpo, obviamente esto genera aumento de pH, ¿no? Aumento de la excreción renal sería lo contrario, ¿no? Si hay aumento de la excreción, entonces está disminuyendo la concentración de iones hidrogeniados en la sangre, por lo tanto esto genera aumento de pH. Y esto era disminución de concentración en sangre, esto es aumento de pH. ¿Listo? Entonces, este es el concepto importante. ¿Ya? Acá es la B, no la E. Procedimiento diagnóstico que permite estudiar la perfusión, filtración y eliminación. Ya bueno, lo mismo que repasamos antes, ¿no? Tomografías para ver tumoraciones, para ver quistes, ¿no? Masas sólidas quísticas, masas sobre todo. Pielografía ascendente, ya saben, para algún tipo de malformación, estenosis, cálculo tal vez, ¿no? Una obstrucción, ¿no? Ecografía renal para ver el tamaño. Arteriografía renal es casi similar también a lo que es pielografía ascendente, ¿no? También se ve para ver, como vas a ver toda la parte circular, también para ver un tipo de malformación o una estenosis, ¿ya? Y lo que te quedaría es cintigrafía renal, ¿no? Que es una de las mejores que no hay en todos los hospitales, pero es uno de los mejores procedimientos que no solo te ve perfusión, filtración y eliminación, ¿no? También te ve el tamaño del riñón. Por eso es muy bueno, pero muy caro también. Trastorno ácido-base causado por el aumento de bicarbonato en sangre. O sea, aumento de bicarbonato, alcalosis metabólica. Estas son las que no se pueden equivocar. Síndrome nefrótico. Acá. Paciente con creatina basal de 0.5, quien acude por pancreatitis agudas en sus 24 horas de evolución. Presenta creatinina 1.1 y un flujo urinario de 0.43. O sea, menos de 0.5 mililitros por kilo por hora en 24 horas. Si bien no cumple lo que debería ser de 0.3, ¿no? Acá la pregunta va por el tiempo, ¿no? Entonces, por lo tanto, sería falla, ¿no? O sea, falla, que dijimos que era en 24 horas, ¿no? ¿Recuerdan? Riesgo, 6 horas, injuria, 12 horas, falla, 24 horas, ¿no? Los más de 4 semanas y en enfermedad renal crónica más de 3 meses, ¿listo? Vean el dato que ustedes quieren buscar. O sea, si ustedes ya saben rifle, ya saben los datos para rifle, ¿no? Entonces busquen en el caso clínico lo que los ayude. ¿Cuál de los siguientes datos orientan mejor al diagnóstico de insuficiencia renal crónica? Miren, todos estos sí son datos de enfermedad renal crónica, como hemos visto, pero son inespecíficos, porque la anemia puede ser cualquier otra causa. El aumento de urea y creatinina puede ser una insuficiencia renal aguda. Miren, acá la verdad es que yo no marcaría esto, porque esa es la definición de enfermedad renal crónica, ¿no? Una falla renal por más de 3 meses de duración. Obviamente eso no es una enfermedad renal aguda. Los riñones pequeños, sí, les dije que sí, pero los riñones pequeños pueden estar en más enfermedades. Entonces tampoco es específico de enfermedad renal crónica, ¿listo? Entonces acá lo más específico es esto, falla renal por más de 3 meses de duración, ¿ya? Esa es la definición. Ante un caso de hipercalemia en relación al gluconato de calcio, ¿no? Que dijimos que era para severas, ¿no? Su presentación es de 10%, 10 mililitros. Miren, estas cosas que te pongan, la verdad es que bien malos, ¿no? Pero ustedes sí se saben el mecanismo,
¿no? Que es un estabilizador de membrana. Entonces, ¿genera desplazamiento de potasio en el interior del cardiomiocito? No, pues. Eso de desplazamiento es lo que hablábamos de, por ejemplo, la insulina, los beta-agonistas, ¿no? Todo lo que tenía que ver con redistribución, ¿no? Entonces, eso sí es incorrecto. Y ahí está lo mismo que esas fórmulas, esas cosas que le estaban poniendo. Eso son dos preguntas que tienen que ver nomás. El de signo inicial de enfermedad renal crónica, que confirmen si es esto, y esta pregunta que se ha repetido. Ya de ahí las demás, ya hemos resuelto todas. ¿Alguno tiene alguna duda? ¿Algo que quiera saber? ¿Algún concepto? Es que en sí, si nos podemos ver todos sus temas, hay más cosas también, ¿no? Pero he tratado de poner lo más importante, o sea, hablarles de lo más importante de cada pregunta. Pero ustedes tienen una pregunta ahorita, aprovechen, si no ya me voy a dormir. Algo que no entiendan, no sé. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo? ¿Están preparados entonces? Bueno, si nadie tiene ninguna duda ni cosas, Oye, haré una consulta. ¿Mañana estás libre? no, pues mañana te siento que tengo guardia. Tengo guardia todo el día. Tengo turno mañana y tarde. Así que, o sea, libre voy a estar sí a las 7:15, 7:30. A esa hora, pero ya pues ya no creo que les sirva mucha ayuda porque ya su examen es a las 8, pues entonces ya deben estar en la universidad, que sea. Bueno, ninguna otra cosa, chicos. Para ya mimir, ya me está pesando el ojo ya. Ya, gracias. Cuídate. Listo, chicos, cuídense. Hasta luego.